Muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos y es un placer poder estar juntos en esta transmisión de Vence. Somos una iglesia diferente para gente diferente, no gente mejor, no gente peor, sino gente diferente. No hay un solo ser humano igual a otro. Esta iglesia no fue hecha para todos, fue hecha para un remanente, para un grupo de gente que se ha atrevido en estos tiempos a ser diferente, a pensar diferente, a entender el propósito eterno de Dios para este tiempo. Si usted lo cree conveniente, por favor, comparta esta transmisión con algún amigo, familiar, y por favor, suscríbase al canal, denle like a la transmisión, que esto ayuda al algoritmo. Dicho esto, toda la gente que estamos conectados con nuestra realidad, escuchamos desde el día de ayer el anuncio del presidente de los Estados Unidos anunciando un involucramiento de los Estados Unidos de Norteamérica en el conflicto entre Israel e Irán. Tiempos de guerra, tiempos peligrosos, tiempos donde los lugares que solían ser seguros ya no lo son. Hoy, con la ayuda del Espíritu de Dios, procederemos a la segunda parte de una palabra que empezamos el domingo pasado, que le denominamos líbranos del mal. La pregunta con la que hoy valdría la pena empezar sería cómo sentirnos seguros hoy en día ante las múltiples y diversas adversidades, conflictos, problemas que estamos todos y cada uno de nosotros enfrentando, y también ante la situación mundial que estamos presenciando. ¿Cómo sentirnos seguros? Es imposible ante tanta información, ante tantos eventos sucediendo a mediano y a corto distancia de donde nosotros nos encontramos. Todo eso cada día amenaza nuestra seguridad, porque el mal, a diferencia del bien, crece exponencialmente, como lo hacen los tumores dentro del cuerpo humano. Mientras el bien se multiplica linealmente, el mal se multiplica exponencialmente. Hoy, al igual que en Génesis capítulo 5, hoy la maldad ha inundado al planeta entero. Hoy la maldad ha encontrado en el corazón humano una tierra fértil donde germinar. El hombre tenía refugio en el huerto del Edén, me refiero a Adán, pero lo perdió. El hijo pródigo tenía refugio, tenía un lugar seguro en la casa de su padre, pero lo perdió. Mefiboset, un niño inocente que fue dejado al cuidado de una nodriza mientras su abuelo y su padre salían a la guerra, perdió su seguridad, perdió su refugio cuando su abuelo y su padre murieron en batalla. Hoy estamos bien, mañana las situaciones cambian, y este cambio exponenciado del entorno en el cual nosotros nos desenvolvemos muchas veces nos hace sentir inseguros ante la incertidumbre que vivimos hoy en día, ante los múltiples cambios que ocurren en las diferentes áreas de nuestra vida. Eso a la gente le hace sentir muy inseguro. Hoy nuestras carreteras se han vuelto lugares inseguros donde es posible que nos suceda un percance a nosotros y a las personas que viajan con nosotros. Hemos visto cómo gente estando en sus hogares son victimados por gente psicótica. Hemos visto cómo gente inocente que simplemente está esperando un transporte público, una persona embriagada por el alcohol, los atropella y los mata. Hoy es difícil encontrar un lugar
donde nos encontremos o nos sintamos seguros debido a que el mal ha ocupado cada rincón de nuestra sociedad. Cuando la autoridad o cuando el liderazgo en una ciudad, en una nación, en una empresa, cuando el liderazgo le permite al mal crecer, cuando el liderazgo no mantiene el Estado de Derecho, no mantiene el orden, cualquiera que sea el costo, el mal se va a multiplicar exponencialmente. Vuelvo a repetirlo. Dice un enunciado del programa de tolerancia cero que fue instaurado por Rudolf Giuliani hace muchos años en la ciudad de Nueva York. Cuando alguien viola la ley, es importante castigarlo de inmediato. Cuando alguien viola la ley, no solamente es importante castigarlo de inmediato, sino castigarlo con todo el peso que la ley permite. De no hacerlo, estamos provocando que de un simple delincuente se convierta en un criminal. Eso está pasando en nuestra sociedad, eso está pasando en nuestra nación, eso está pasando en los ámbitos escolares, eclesiásticos y familiares. Hoy las personas que ejercemos el liderazgo no estamos ejerciendo la autoridad, y cuando un líder no ejerce la autoridad, no es posible mantener un estado de orden, un estado de derecho, y cuando no es posible mantener el orden, el caos es inminente. Hoy hay caos en nuestra economía, hoy hay caos en el ambiente político, hay caos en el ambiente social, hay caos en el ambiente empresarial, hay caos en el ambiente mundial. Hoy es difícil voltear hacia algún lugar del planeta y no encontrar caos, y esto se debe a que el liderazgo de las naciones, a que el liderazgo en las escuelas, en las familias, en la iglesia o en algún otro sector, por complacer a las multitudes, no ejercen la autoridad para mantener un estado de derecho, un estado de orden, y al no hacerlo, pues permiten o autorizan, ¿sí? Que el mal se multiplique hasta evolucionar a nivel de caos. El Salmo, capítulo 18, del verso 1 al 3, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: Te amo, Señor, tú eres mi fuerza. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca, en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Para poder tener paz, necesitamos sabernos en un lugar, o estarnos o encontrarnos en un lugar seguro. Cuando nos encontramos en un lugar inseguro, eso nos hace vulnerables ante la maldad, ante el maligno, ante las acciones malvadas de muchas personas que sirven a otra entidad corporativa oscura, satánica, y eso hace que entremos en un estado de ansiedad y de angustia. El Señor es mi escudo, el Señor es el poder que me salva, pero el Señor es mi lugar seguro. Cuando hablamos de un lugar seguro, hablamos de un lugar donde usted y yo podemos obtener amparo, protección ante peligros y riesgos. Pero cuando el liderazgo, ¿sí?, encargado de proteger a una comunidad, cuando el liderazgo encargado de proteger a un rebaño no hace su trabajo, es un liderazgo irresponsable, el rebaño, las ovejas, sufren las consecuencias. Cuando venía un lobo o cuando venía un león a tratar de matar o de robar a una oveja del rebaño del rey David, dice David que él salía, enfrentaba y mataba, fuera oso o fuera león.
Las Santas Escrituras dicen que un verdadero líder, un buen pastor, da su vida por cuidar la integridad del rebaño. Un buen líder, un buen presidente, sacrifica todo para que la gente, el pueblo, pueda ser viva bajo el amparo de la autoridad, bajo la protección del gobierno. Pero cuando el liderazgo no hace su trabajo o hace mal su trabajo, el pueblo, la familia, la iglesia o cualquier otro ámbito queda desamparado y queda desprotegido ante los muchos peligros y los muchos riesgos existentes al día de hoy. Es serio lo que estamos hablando. Y esto lo podemos llevar primeramente al ámbito familiar. Hoy muchos padres de familia han renunciado, han abdicado a su función como cabezas y como líderes de su hogar, generando un ambiente anárquico donde cada quien hace lo que bien le parece. Hoy muchos padres de familia, para no meterse en conflictos ni conyugales ni con sus hijos, dejan a sus hijos ser quien ellos quieren ser. No hay reglas, no hay límites en el hogar y muchos hogares se vuelven un caos. En el ámbito eclesiástico, muchos pastores, con la mala intención de aumentar su membresía en sus iglesias, a la gente la dejan ser, que viva su vida sin importar que dichas vidas vayan en contradicción con las escrituras o los diseños celestiales, ¿sí? Y esto va provocando, ¿sí?, que estas personas, que estos grupos, que este rebaño de ovejas, sin saberlo, sea un rebaño desamparado y desprotegido, un rebaño vulnerable ante los ataques del mal, que puede ser a través de un león, a través de un leoso, a través del león rugiente, etcétera, etcétera, etcétera. La palabra lugar seguro también se define como un lugar libre y exento de todo peligro, daño o riesgo. Los multimillonarios en sus casas construyen búnkeres o lugares seguros para que en caso de un riesgo o de un peligro nuclear, ellos puedan protegerse, asegurar su integridad, ¿sí? Y estar exentos de todo ese peligro, de todo ese riesgo que correrían los seres comunes y corrientes que no tienen un búnker, un lugar seguro, ante las consecuencias de una situación atómica o nuclear. También la palabra lugar seguro significa un lugar firme que no esté en peligro de caerse. Ante las lluvias continuas en un momento de tormenta en una ciudad como ha sido en nuestros lugares, muchos árboles, cuando hay muchos días que no deja de llover, la tierra se ablanda y la falta de raíces, la falta de fundamento, la falta de bases provoca que todo lo que no está bien arraigado a la tierra se venga abajo. Y la Biblia nos alerta, nos advierte acerca de eso. Dice que todo lo que haya sido edificado por el hombre natural, todo lo que haya sido edificado en la carne, sin la dirección, sin respetar el diseño divino, sin tener la autorización del cielo, cuando vengan los vientos, las lluvias, todo eso se vendrá sin duda abajo. Y hay muchas gentes que creen estar en un lugar seguro, cuando la Biblia dice: el que se crea estar en un lugar seguro, mire que ese lugar es el más vulnerable y próximo a derrumbarse o a colapsar. Escuche también, cuando hablamos de un lugar seguro para protegernos, para ser librados del mal que está viniendo sobre la tierra, la palabra lugar seguro también es un mecanismo que impide el funcionamiento indeseado de un aparato, utensilio o arma. Voy a explicarlo. Cuando en Egipto Israel estaba a punto de salir de Israel de 400 años de esclavitud, la última plaga que vino sobre el faraón y sobre Egipto
es la muerte de todo primogénito. Pero tiempo antes Dios le dijo a Israel que matara un cordero sin mancha y sin defecto, tipificando a Cristo, y que con la sangre de ese cordero pues, lo pusiera en los dinteles de su puerta. Y cuando el destructor, el que devora, el que destruye, el que roba, el que mata, pasara por esa casa, pero viera ese mecanismo espiritual, esa sangre de un cordero que fue inmolado sin mancha, el destructor no podría entrar y no podría llevar a cabo su misión, que es la de destruir todo a su paso. La sangre de Jesucristo, la sangre de un cordero en el antiguo pacto hizo de la casa de cada israelita un lugar seguro. Hago una pregunta para que reflexionemos juntos en esta mañana. ¿Realmente existe un lugar donde usted y yo nos sintamos o realmente estemos a salvo del poder mortífero del mal? ¿Realmente existe? Cuando la Escritura dice que cuando venga el juicio de Dios, que de hecho está viniendo sobre la tierra, aún los poderosos intentarán esconderse abajo de las rocas, pero no habrá lugar seguro donde la gente pueda refugiarse de lo que está, del mal que está por venir sobre la humanidad entera. Voy a hacer otra pregunta. ¿Existirá un lugar, habrá un lugar hoy en día donde no exista la tristeza, donde no existe el llanto, donde no existe el dolor, la enfermedad, el sufrimiento, la muerte? La verdad, querido, es que no lo hay. Por eso Jesús hace 2000 años vino a este mundo con una visión para ofrecernos un lugar seguro. El problema es que cuando usted y yo oímos la palabra lugar, conceptualmente, ¿sí?, interpretamos esta palabra con una posición geográfica, ¿no es cierto? Lugar, con una posición geográfica, y el hombre natural no entiende que un lugar puede ser una persona. El único lugar seguro donde podemos ser librados del mal y del maligno y de todo el mal que viene sobre el planeta no es un lugar geográfico, es una persona, es Jesucristo. Por eso la Biblia dice que el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu y deben discernirse, deben procesarse espiritualmente. Juan capítulo 14, del 22 al 23, dice, Jesús contestó, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará. Vendremos a él y haremos nuestra morada en él. Haremos nuestra morada. Jesús no vino y se fue como solía pasar con el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento. Venía, empoderaba, se acababa una misión y se iba. Cuando Jesús vino a construir una morada que siempre ha sido parte del plan, del propósito eterno de Dios, un lugar donde el Creador y la creación puedan ser uno, morar, vivir, habitar juntos en armonía. Punto. Donde está Dios es un lugar seguro. Donde no está Dios no es un lugar seguro. Esto nos permite entender en el mundo de las sombras, de los tipos y de las figuras, que cuando Israel transitaba por el desierto, de día iba una nube y de noche iba una columna de fuego. Era un asunto de vida o de muerte para Israel el estar 24/7 atentos a la nube y a la columna de fuego. Porque si Israel no estaba donde la nube estaba, Israel quedaba desprotegido, desamparado, a merced de sus enemigos. En ese momento que Israel no estuviera donde la nube estaba, en ese momento Israel perdía toda esa protección espiritual y era tan vulnerable como cualquier pueblo pagano.
Israel no podía distraerse como hoy en día tú y yo nos distraemos con el teléfono, con esto o con lo otro. Israel tenía que estar siendo sobrio, velándose, no durmiéndose y asegurándose que en el momento en que la nube se levantaba y avanzaba, Israel tenía que desarmar su campamento, levantarse y avanzar en la dirección y a la velocidad que la nube lo hacía. Cuando la nube se detenía, sin importar si era en un día o en 5 días o en un mes, Israel tenía que detenerse porque Israel sabía por revelación que si estaba donde estaba Dios, estaba en un lugar seguro. Dios estuvo con Saúl y mientras Dios estuvo con Saúl, todo lo que Saúl hacía salía bien. Pero hubo un momento donde Saúl desobedeció a Dios y llegó un momento donde Dios ya no estaba con Saúl. Y desde el preciso momento donde Dios ya no estaba con Saúl, Saúl ya no estaba en un lugar seguro. Y todo lo que a partir de ese momento hacía Saúl eran decisiones locas, imprudentes, que lo llevaron en un declive exponencialmente hablando. Querido, es importante que entendamos esto importante. Donde Dios está, es un lugar seguro. Donde Dios no está, es un lugar inseguro. Yo haría una pregunta. En este tiempo, hoy en día, ¿dónde Dios no está? Voy a replantear mi pregunta. En este tiempo moderno, ¿dónde Dios no está, pero la iglesia cree que sí está? Voy a leer el libro de Hechos, capítulo 17, del 24 al 25. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, puesto que Él es el Señor del cielo y de la tierra, Él no vive en templos construidos por manos humanas. Es decir, en un tiempo donde la inseguridad se disparara, en un tiempo de máxima angustia, de máxima peligrosidad en el mundo entero, la gente suele correr para refugiarse en lugares que la gente juzga como lugares seguros. Y un lugar que históricamente la gente ha considerado un lugar seguro son los edificios, las iglesias o los templos. Pero dice la Biblia que eso, en los tiempos que están por venir, en los tiempos del nuevo pacto, Dios no está ahí. Y donde Dios no está, no es un lugar seguro. Hay mucha otra gente. Yo quiero que esto lo grabe, que el Espíritu de Dios lo tatúe en su corazón. Donde Dios está, eso se vuelve un lugar seguro. Y Dios prometió venir a tu corazón y venir a mi corazón y hacer de tu corazón una morada para que Él y tú puedan habitar juntos. Si Dios está en tu vida, estás seguro. No importa que estén lloviendo misiles, no importa que esté viniendo la más grande plaga que esté diezmando a la humanidad. Dice el Salmo 91 que si Él vive en ti, que si tú estás bajo el amparo, bajo la protección del Altísimo, tú estás seguro. Y tú verás caer 1000 a un lado y 10,000 al otro. Las Escrituras dicen que la plaga no podrá tocar tu morada porque tú estás donde Dios está y eso convierte tu vida en un lugar seguro. Hay mucho, querido, mucho de lo que hoy la iglesia edifica, construye o hace en lo que Dios no está. Todo, y Dios lo dejó claro, porque cuando habla en Mateo 7:24, que el que oye y no hace lo que oye lo compara con un hombre insensato o imprudente que tenderá a edificar sobre la arena. Cuando hablamos de arena, hablamos de arcilla, y recordemos que Adán, el primer Adán fue hecho de arcilla, el postrer Adán fue hecho de un espíritu vivificante. Entonces, todo lo que ha sido edificado por el hombre natural, Dios no lo aprueba, y todo lo que Dios no aprueba, todo lo que Dios no autoriza, Dios no está en eso, y eso tarde o temprano no
será un lugar firme, no será un lugar seguro y va a colapsar. En Primera de Pedro, versículo 20, el apóstol Pedro dice que en el arca que preparó Noé, 8 almas fueron llevadas, fueron salvadas. El arca salvó a Noé y a su familia del juicio de Dios, de la destrucción del mundo por medio del diluvio. El arca era un tipo, una sombra, una figura de Cristo. Si Cristo está en ti y tú estás en Cristo, estás seguro. Podrás ser testigo de ver caer a la gente, podrás ser testigo de cómo plagas diezmarán a la humanidad, pero tú estarás seguro. Sin embargo, tristemente, las personas siempre buscan la seguridad en el lugar equivocado. Por ejemplo, cuando alguien tiene un problema, en lugar de ir al lugar seguro, buscan seguridad, refugio en otra persona que las escuche, o en una predicación de otras personas, o en el pastor, o en un profeta, o en el alcohol, o en las drogas, o en series de Netflix, o en juegos de video. Otros se refugian en el trabajo, otros en la familia. En fin, muchos de nosotros, sin darnos cuenta, recurrimos al supuesto poder que un amuleto tiene u otorga. Cuando hablamos de la palabra amuleto, un amuleto es un objeto al cual se le atribuye poder para proteger a alguien de algo o para traer suerte a esa persona específicamente sobre algo, ¿no es cierto? Un amuleto es un objeto que se lleva encima y repito, y se le atribuye la virtud de alejar al mal y de atraer al bien. Ahí están las patas de conejo, hay gente que trae cruces colgadas, hay gente que trae, no sé cómo se les llaman, de los santos en la religión católico romana, ¿sí? Hay gente que pone ciertas imágenes en su casa y la religión los ha engañado haciéndoles creer que al usar ciertos amuletos, que por cierto es brujería, son prácticas oscuras, paganas, al usar ese amuleto van a estar protegidos del mal y van a estar protegidos por Dios. No hay cosa más absurda que eso. Y es muy posible hoy en día que algunas personas no crean que es malo, no perciban ningún peligro en llevar un cristal o tener un cristal o una pata de conejo o una medallita religiosa colgada al cuello, porque al final están poniendo su fe y su confianza en un amuleto. Querido, hoy vivimos tiempos peligrosos. Hoy el mundo está en guerra. Hay 56 guerras activas hoy en el planeta y lo que acaba de suceder el día de ayer tiene una posibilidad de que escale y se convierta en un conflicto muy grande que venga a afectar al planeta y a la economía planetaria, porque todo hoy está globalizado, está interconectado. Así es que en estos tiempos donde el mal se ha ramificado, donde el mal como un tumor se ha hecho metástasis en cada rincón del planeta, en estos tiempos donde por muchos tiempos el liderazgo de esta nación le permitió al mal hacer lo que al mal se le antojara, el mal hizo lo que naturalmente hace, expandirse y crear tumores desde Campeche hasta Ensenada. Las carreteras, absolutamente cada rincón de nuestra amada república está infectada por el mal. Eso hace que no haya casi ningún lugar donde la gente pueda sentirse segura. Por eso hoy el Padre Nuestro cobra relevancia. Señor, líbranos del mal. Mucho de lo que usted y yo comemos es mantenido
aunque lo meta al refrigerador, o lo que es latado con ¿cómo se llama? Conservadores, y mucho de lo que estos conservadores son tóxicos. Muchos de los fertilizantes que se usan para que los bichos o las plagas no diezmen las cosechas son tóxicos y nosotros lo ingerimos, aunque hagamos ciertos procedimientos de cocción. Muchos de los instrumentos en los cuales cocinamos se desprenden materiales como es el teflón y como son otro tipo de metales, ¿sí?, que se integran a los alimentos que estamos cocinando y los ingerimos, y mucho de lo que ingerimos tiene el poder para generar malestar, para generar cáncer, para generar problemas en el metabolismo, en el cuerpo humano. Por eso se requieren en las familias, en las escuelas, en la iglesia de Jesucristo, verdaderos liderazgos que hoy estén conscientes del ambiente y del tiempo que estamos viviendo. Dice Primera de Crónicas 12:32 que había una tribu de Isaacar pequeña, 200 principales, pero ellos entendían los tiempos, y cuando alguien entiende los tiempos, sabe lo que estratégicamente tiene que hacerse en ese tiempo. Cuando es tiempo de paz, son ciertas estrategias las que se siguen, pero cuando es tiempo de guerra, son otras estrategias las que tienen que seguirse. Hoy, el pueblo norteamericano tiene que ser avisado por un centinela, por alguien responsable del amparo, de la protección y de la seguridad del pueblo norteamericano. Y como parte de las estrategias en un tiempo de guerra, para no arriesgar a su personal diplomático, Estados Unidos ha evacuado a su personal de muchas embajadas que están en Medio Oriente y de muchos lugares donde tienen sus bases militares, porque son lugares de riesgo, lugares donde la gente está en riesgo, y por eso hacen este tipo de evacuaciones. Bien, prosigamos adelante. Líbranos del mal. Ezequiel capítulo 13, verso 18. Dice así: comunícales que el Señor Dios les dice: ay de estas mujeres que están engañando a mi pueblo, tanto a jóvenes como a ancianos, al atar amuletos mágicos a sus muñecas y proporcionarles velos mágicos y venderles salvaguardas. Querido, la Biblia dice en el libro de Hebreos que todo lo que Israel pasó quedó registrado en la Biblia para que nosotros aprendiéramos de lo que ellos hicieron, de lo que ellos cosecharon, y que nosotros aprendiéramos de eso para no pasar por lo que ellos pasaron. Aquí vemos cómo en estos tiempos donde Dios levanta un ministerio profético a través de Ezequiel, había un conjunto de personas que vendían amuletos, que son estos objetos que a través de los cuales engañan a gente ignorante, a gente ingenua, y le hacen creer que con esos amuletos van a estar protegidos del mal y van a traer la bendición de Dios. Y dice que estos falsos maestros, estos falsos cristos, estos falsos ungidos, falsos pastores que predican desde púlpitos en diferentes iglesias, les venden salvaguardas. ¿Qué significa la palabra salvaguarda? La palabra salvaguarda se trata de asegurarnos que estemos a salvo, que estemos bien y sin daños. Hoy en día, en muchos púlpitos, ¿no es cierto? Desde muchos púlpitos, domingo a domingo, se engaña a las personas y se les hace creer que por pasar al frente y que un supuesto ungido de Dios sople sobre ellos, les imponga las manos, sus vidas están seguras. ¡Qué mentira tan más grande! ¡Qué engaño tan más perverso! ¿Sí? Porque esto es lo que dice, esto es un salvaguarda, es
Un salvaguarda es asegurarle a las personas que por hacer algo, por decir algo, por proclamar algo, por decretar algo, van a estar a salvo. El único lugar donde la iglesia estará a salvo es en Cristo. Todo aquel y toda aquella que no estuvo dentro del arca se ahogó. Todo aquel y toda aquella, sin importar lo que haya hecho, incluyendo que se congregó sin tener una sola falta, pero no está en Cristo, no está salvo, no está en un lugar seguro y va a sufrir daño cuando venga y se acentúe el mal sobre el planeta. Un salvaguarda es protección física de bienes, lugares, ¿sí? Para las personas. Como les decía, muchos falsos pastores hoy en día ofrecen objetos que presuntamente fueron traídos de la Tierra Santa de Israel, de Jerusalén, para resolver problemas emocionales y económicos a las personas, es decir, están vendiendo milagros. Yo he escuchado que gente en la radio vendiendo botellitas de aceite ungido. He escuchado a gente vendiendo los mantos que fueron traídos de Israel. Ofrecen estos malvados, esta gente perversa y corrupta, ofrecen a sus seguidores ignorantes una serie de objetos milagrosos que afirman son capaces de sanar enfermedades incurables, traer ganancias económicas o retener a seres amados. Ejemplo de lo que estoy diciendo, agua bendita traída del río Jordán, el manto sagrado traído de Jerusalén, pañuelos benditos de la Tierra Santa, la rosa de Sharon traída de Medio Oriente, rosas rojas para mejorar la salud, rosas amarillas para conseguir propiedad económica, aceite milagroso del huerto de Getsemaní para ungir, piedras de la tumba de Jesús, pan bendecido que cura enfermedades. Ya no hablemos del agua bendita, que el agua simplemente son 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, salvo que sea el agua viva, pero el agua viva no es algo, el agua viva es Cristo. Si alguno está en Cristo, está seguro y podrán caer 1000 a un lado y 10,000 al otro, pero el mal no logrará tocarlo, porque estando en Cristo somos prácticamente intocables. Avancemos, queridos amigos y hermanos, el libro de Oseas, capítulo 12, verso 14, en la versión Palabra de Dios para Todos. Vean qué interesante lo que dicen. Por medio de un profeta, el Señor sacó a Israel de Egipto y por medio de un profeta lo protegió. ¿De cuántos? De uno. ¿Quién fue? Moisés. ¿Estamos de acuerdo? La palabra profeta viene de la etimología profeni, que significa hablar antes, ¿sí? Es decir, un profeta, Dios le revela algo antes de que suceda para que el profeta lo informe, lo anuncie, lo comunique al pueblo de Dios y el pueblo de Dios tome oportunamente las medidas necesarias para correr al lugar seguro y no sufrir daño alguno. Dada la alto nivel de inteligencia que tiene el pueblo de Israel militarmente hablando, cuando se dispara un misil de Irán hacia Tel Aviv, hacia Jerusalén o hacia alguna otra ciudad, ellos tienen 11, 12, 13 minutos para salir de donde están y dirigirse a un búnker, a un refugio, a un lugar seguro. Pero como dicen las santas escrituras, si alguno oye la voz de Dios, si alguno oye la advertencia del ejército que un misil ha sido disparado y no hace nada, sigue haciendo lo que comúnmente hace, dice, va a morir, pero va a morir porque oyó y desobedeció la voz profética. Cuando hablamos de profetizar, toda palabra profética tiene como objetivo edificar a la iglesia.
La palabra profética que sale hoy de la boca de muchos falsos profetas tiene como objetivo edificar la vida del hombre natural. Es decir, yo he oído muchos hombres y supuestos profetas que le profetizan a la gente y que el negocio y que esto y que viene la esposa y que viene acá. Revise las escrituras. Cada vez que Dios levantaba un profeta, cada vez que Dios le entregaba una profecía a un profeta, era con el objetivo de edificar la iglesia. Y cuando hablamos de edificar la iglesia, si el Señor ve venir algún peligro, ¿sí? O algún misil disparado en contra de la iglesia que ponga en riesgo el plan eterno de Dios, Dios buscará algún profeta en la tierra para avisar oportunamente a su pueblo y que su pueblo corra al búnker, corra al refugio, corra al lugar seguro. Y al igual que en aquella noche donde murieron todos los primogénitos de Egipto, Israel y la iglesia estén total y absolutamente seguros. Amós capítulo 3, verso 7 dice, de hecho, el Señor soberano nunca hace nada sin antes revelar sus planes a sus siervos, los profetas. Vamos a detenernos un poquito aquí. Si tú lo sabes y yo lo sé, Satanás también lo sabe. Por eso, Satanás ha dedicado, ¿sí?, bajo el espíritu jezabélico, muchos recursos durante mucho tiempo para destruir el ministerio profético. La primera misión diplomática de Jezabel al unirse en yugo desigual con el rey Acab, rey de Israel, fue destruir el ministerio profético, los profetas de Jehová. Segundo misión fue suplantarlos con falsos profetas, los profetas de Baal. Es lo mismo, porque si hay un falso ministerio profético cuyo objetivo es edificar la congregación y no la iglesia, cuyo objetivo es edificar el negocio de la gente, sin importar si la gente es parte del reino, parte del cuerpo de Cristo, querido, eso es un falso profeta y el Satanás lo sabe. Si Satanás recluta hombres y mujeres, los que no están procesados por la cruz de Cristo, y estos hombres son o se les permite profetizar desde diferentes escenarios o púlpitos, van a infectar, haciéndoles creer a la gente que están en un lugar seguro cuando en realidad no lo están. Ezequiel 33. Una vez más recibí un mensaje del Señor. Hijo de hombre, da este mensaje a tu pueblo. Cuando yo envío un ejército contra un país, los habitantes de ese país escogerán a uno de los suyos para que sea el centinela. ¿A quién? A uno de los suyos. ¿A quién? A uno de los suyos. ¿A quién escogió Cristo Jesús para darle las llaves de la iglesia, la responsabilidad? A uno de los suyos. Pero muchos de los que parecen ser de nosotros salieron de nosotros, como dicen, porque no eran de nosotros. Judas nunca fue de los suyos. Hay mucha gente que parece ser una cosa, pero en realidad es otra. Hay mucha gente infiltrada dentro de las congregaciones, hablan como cristianos, parecen cristianos, tienen matrimonios aparentemente hermosos, pero por dentro son lobos rapaces. Solamente piensen, escoger un centinela que no sea de los tuyos, que no sea una gente que dé su vida por el rebaño, que no ame al rebaño a punto de dar su vida, es que el diablo le va a llegar a su precio. Cuando el centinela vea acercarse al enemigo, tocará la alarma para advertir a los habitantes. Entonces, si los que oyen la alarma se niegan a actuar y resulta que los matan, ellos mismos tendrán la culpa de su muerte. Oyeron la alarma,
pero no le hicieron caso. Así que la responsabilidad es de ellos. Si hubieran prestado atención a la advertencia, podrían haber salvado sus vidas. Hay gente que está tan acostumbrada a los rituales cristianos evangélicos domingo a domingo que no prestan atención. Hoy el ministerio profético está muy debilitado y muy corrompido en la iglesia de Jesucristo. Mucho de lo que le llamamos ministerio profético, muchos de los que le llamamos profetas no son profetas. Hablan de su propio corazón y son profetas inútiles que el libro de Ezequiel los describe perfectamente. Un centinela es una figura bíblica cuyo objetivo, cuyo trabajo, cuya asignación es vigilar y advertir sobre peligros, tanto físicos como espirituales, aquellos a quien tiene la obligación de proteger. Un centinela, por decirlo, es un guardaespaldas. Yo me acuerdo en los tiempos del presidente Ronald Reagan, donde quedó grabado para la historia cómo le disparan, le pegan a Reagan, pero cuando vuelven a disparar se avienta un guardaespaldas para que el impacto le dé a él. Todos los del servicio secreto que protegen al presidente de los Estados Unidos, ellos saben que ellos están dispuestos a arriesgar su vida para salvaguardar, proteger de todo daño o peligro al presidente de los Estados Unidos. Eso debería hacer cada cristiano. Cada cristiano, cada gente, hombre, mujer, joven o niño que nos decimos cristianos, que parecemos cristianos, que hablamos como cristianos, deberíamos tener claro eso. Deberíamos entender por el Espíritu que nosotros tenemos que estar dispuestos a dar la vida todos los días. El que no toma su cruz cada día, no podemos seguir a Jesús. Y la cruz es un lugar para morir. ¿Cuándo? Día a día, no solamente una vez que hice una oración, cuando alguien hizo un llamado para recibir a Cristo. Los centinelas de Dios urgen hoy en día. Imaginen en el sentido metafórico que vienen viajando hacia la tierra, como lo hemos visto en producciones cinematográficas. Unos meteoritos enormes que van a devastar, van a hacer pedazos a la tierra. Si los centinelas, si las autoridades, si los que vigilan todo este tránsito de meteoros en el espacio no lo avisan, no advierten a la humanidad cree que la vida está pasando como siempre cuando hay un peligro inminente que a grandes velocidades se acerca a la tierra. Los centinelas cumplen una importante función de vigilar, pero también de advertir y de proteger a todos aquellos que están a su cuidado. Un padre de familia es un centinela. La cabeza de la familia es el varón. Y el varón tiene la responsabilidad delante de Dios de ser un centinela. Pero en México tenemos mucha madre, pero tenemos muy poco padre. La presencia de la madre es muy grande y la presencia del padre es muchas veces escasa. Los hijos crecen con una figura paterna prácticamente ausente. Igual en las congregaciones, bonitas enseñanzas, y que ahora del perdón, que ahora de no sé qué, y que ahora ya unos títulos maravillosos, unas puestas y unas producciones musicales hermosas para entretener a la gente, cuando en el mundo espiritual y en el mundo físico están lloviendo misiles, cuando hemos pasado de un tiempo de paz a un tiempo de guerra, cuando el destino de la humanidad, proféticamente hablando, está pendiendo de un hilo. Muchos entretenedores cristianos están jugando, siguen entreteniendo a la gente que Dios ha puesto bajo su protección y bajo su cuidado. Dios va a demandar la responsabilidad, porque la responsabilidad, aunque se vayan todos de la iglesia, la responsabilidad de la atalaya, la responsabilidad del centinela es advertir para proteger oportunamente de algo que va a suceder, aunque aún no sucede. Mateo, capítulo 22, del 36 al 38. Dice palabras de Jesús: les digo la verdad,
esta generación será castigada por todo esto. Ahora veamos cuándo una generación es castigada o recibe un castigo o una reprensión. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros que Dios le envía. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, así como la gallina junta los pollitos bajo sus alas? Pero ustedes no quisieron. Ahora su casa quedará completamente vacía. Jerusalén, Jerusalén, iglesia, iglesia, que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, verso 16 dice: me he hecho vuestro enemigo por decirles la verdad. En segunda de Timoteo 4:3 dice: llegará el día en que la gente no querrá escuchar la palabra de Dios, la buena enseñanza. Al contrario, dice, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que les digan lo que ellos quieren oír. Lo mejor está por venir. No, hombre, tú vas a ser millonario. Puras mentiras provenientes del padre del engaño, que es la serpiente, que es el dragón. Querido, el Espíritu Santo de Dios no es un juguete de la iglesia. El Espíritu Santo de Dios no es un sirviente de la iglesia. El Espíritu Santo de Dios es Dios, el Espíritu, impartido en su cuerpo o en la morada que Cristo vino a edificar. Pero tal parece: Espíritu Santo, tócalo. Espíritu Santo, haz esto. Espíritu Santo, haz lo otro. Y después nos ponemos a jugar con él. Yo he sido testigo de todas esas cosas. Y hoy hay grabado en video, subidos en la plataforma de YouTube, una serie de prácticas que no tienen nada que ver con los diseños celestiales, que provocan risas porque son cosas ridículas, que no tienen nada que ver con Dios, pero iglesias religiosas dirigidas por gente ignorante las correlacionan con el mover o cosas que provienen del Espíritu. El centinela de la iglesia es el Espíritu Santo, a quien Dios asignó a la iglesia para advertirnos de lo que había de venir, para revelarnos lo que Dios nos dijo en su santa palabra, para decirnos en la tierra lo que Él escucha que se dice en la cámara secreta entre el Padre y el Hijo. Es el Espíritu Santo. A diferencia del Antiguo Testamento, donde había profetas específicos, en el Nuevo Pacto, el ministerio profético es una función del Espíritu Santo que capacita a todos los creyentes. Todos los creyentes están llamados a participar en el ministerio profético. ¿Por qué no lo hacen? Porque a unos cuantos ganones les conviene hacerle creer a las multitudes que solamente uno o dos son los que oyen a Dios, y cuando uno o dos acaparan el ministerio, la función profética, ¿adivina qué? Bueno, no adivines porque eso no es correcto. Lo que pasa es, entonces las mayorías tienen que venir a ellos y eso los hace, ellos monopolizan algo que está destinado a la iglesia o al cuerpo de Cristo. Cada creyente debe estar siendo capacitado por el Espíritu Santo a ser un centinela. ¿Tú crees? Voy a hacerte una pregunta con respeto, Le pido a Dios que no me deje hablar con sarcasmo o con ironía. Si viniera, voy a hacer una metáfora, voy a hacer una suposición. Si viniera algo viajando hacia México con el potencial de destruir a México y se diera a conocer, ¿tú crees que a un hombre limitado, un hombre sujeto a pasiones como lo era Elías, que es el pastor, le daría tiempo de avisarle, de proteger a todas sus ovejas? Claro que no. Como hombre, y es comprensible,
va a buscar salvar a su esposa, a sus hijos, a su próximo, ¿no es cierto? Y a lo más, pues si al final del tiempo va a subir a la página algo. Eso es lo que pasa en Israel. En Israel, yo no tengo tiempo de andar convenciendo a mi vecino que al sonar del chofar, que al sonar de la trompeta, que cuando suene la advertencia, el centinela o el atalaya, no tengo que andar convenciendo a mi vecino. Mi vecino necesita estar ya convencido, porque tengo 11 minutos para moverme de donde estoy al lugar seguro. Y si no lo hago, pongo en riesgo mi vida. Muchas de las prácticas que llevamos a cabo en la iglesia moderna han sido torcidas por la mano humana. Los tiempos del final serán parecidos, no digo iguales, en el mundo espiritual a lo que está viviendo Israel. Israel, oiga las noticias, llevan más de una semana que duermen a ratitos porque igual puede sonar, igual no puede sonar. Se acaban de dormir, suena la alarma y tienen que dormirse vestidos porque no hay tiempo de hacerse un esto y me voy a pintar. Y no hay tiempo, tienes 10 minutos y si no corres a un lugar seguro, un misil puede impactar y puedes tú morir. No hay tiempo de convencer al vecino, al primo, al hijo. Tal vez el hijo sea un rebelde, tal vez la hija sea una rebelde que quiera quedarse jugando en su PlayStation, que quiera irse con sus amigos. No hay tiempo para convencerlos. ¿Hubo tiempo para convencerlos? Sí, pero cuando hay un tiempo de guerra, cuando el chofar de Dios está sonando, cuando el centinela de Dios, que es el Espíritu Santo, está diciendo: el que tenga oídos para oír, oigan. Cuando suena la alarma, es tiempo de hacer lo que él dice que hay que hacer. La palabra futuro se define lo que sucederá, pero aún no sucede. Futuro se define como lo que ha de venir, pero aún no viene. Lo que será, pero aún no es. Cuando un misil es disparado de Irán a Israel, él todavía no aparece, ¿verdad? Todavía no viene sobre Israel, pero viene en camino. Y es cuestión de tiempo que lo que fue disparado viaje y lo que todavía no ha sucedido o no ha venido, llegue el tiempo, complete su travesía y venga o suceda o se haga realidad. 7 veces. 7 veces el centinela de centinelas, 7 veces el Espíritu Santo en el libro de Apocalipsis a la iglesia, no al mundo, le dice: el que tenga oídos para oír, oiga lo que tengo que decirle. Pero la iglesia está jugando, la iglesia está siendo entretenida con bailecitos ridículos. La iglesia sigue jugando al ejército, vistiéndonos de soldados y pintándonos la cara. Eso lo hice hace 15 años. La iglesia sigue jugando cuando es tiempo de guerra, cuando la realidad nos alcanzó, cuando mucho de lo profetizado, de lo escrito se hizo realidad. No es tiempo para estar jugando. Hoy cada hombre y cada mujer que se dice cristiano debe estar entrenado por el Espíritu Santo a ser un centinela. Jeremías capítulo 6. Versos 17 y 18 dice Dios: puse centinelas sobre ustedes que dijeron: estén atentos al sonido de la alarma, pero ustedes respondieron: no prestaremos atención a tus centinelas. Querido, ese es el corazón del hombre natural. El corazón de Israel de ser rebelde a lo que Dios decía. Dios enviaba un profeta. Dios enviaba un profeta antes de que Jerusalén fuera destruida, de que el templo fuera destruido y que fueran llevados cautivos a Babilonia. Dios envió un profeta, envió otro profeta, envió otro mensajero. ¿Y qué dice Jesús? Oh Jerusalén, 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 tú que matas a los profetas que yo envío y matas a los mensajeros que yo te envío. Porque no les gusta lo que oyen, porque quieren oír cosas bonitas, cosas que halagan y hacen sentir bien al hombre natural o a la carne. Cuando hablamos de alarma
La alarma se refiere a una señal de advertencia, a un llamado a la acción, a menudo relacionado con peligro o con guerra. Punto. La alarma, querido. Yo pregunto, si en la Ciudad de México, educada por lo que ha sufrido, entrenada, no por el gobierno, entrenada por la experiencia dramática y dolorosa que la Ciudad de México vivió en el terremoto de 1985 y después el siguiente. Toda esta experiencia dejó aprendizaje. Y cuando hoy en la Ciudad de México suena la alarma sísmica, la mayoría, aunque no niego que haya gente tan tonta, tan ignorante, que ignore la alarma, pero la mayoría de gente psicológicamente sana sigue un protocolo, se apega a un protocolo, sigue una ruta y va a un lugar seguro y sabe que nada más tiene cierta cantidad de minutos. La alarma, cuando está sonando la alarma de Dios, cuando el shofar de Dios está sonando, la alarma es un llamado para que la iglesia despierte, ¿no es cierto? Cuando tienes que levantarte temprano para ir a la escuela o el trabajo, tú pones la alarma. Y cuando suena la alarma, tú estás dormido y no quieres levantarte, pero sabes que de no hacerlo, no podrás cumplir con tus obligaciones. Cuando el shofar de Dios, cuando la alarma de Dios, cuando los centinelas de Dios, cuando el Espíritu Santo empieza a activar a muchos profetas que están asignados por Él en todo en lugares del mundo, hombres viles, despreciados, que no son famosos, que nadie conoce, pero que sin duda Dios usará. Hay mucha gente, la función o la prioridad de Dios es despertar a la iglesia del sueño, del letargo, a la que la han metido muchos entretenedores espirituales falsos ministros del evangelio. Cuando hablamos de despertar, un despertar espiritual, significa levantarse y significa abrir los ojos. Cuando alguien se despierta, ya no está acostado, se para y lo primero que hace es abrir los ojos. Hoy muchos hombres y mujeres que se dicen ministros de Dios, no les conviene abrir, que su iglesia abra los ojos. Hace muchos años estaba predicando y llegó una pareja de otra iglesia. Él, un súper mega macho. Ella, una mujer abnegada y sumisa al macho. Pero ella escuchaba todo esto y poco a poco los ojos de la mujer comenzaron a abrirse. Poco a poco la mujer comenzó ese entendimiento entenebrecido, pisoteado por el espíritu del macho, comenzó ella a abrir sus ojos. ¿Saben qué hizo el macho? Se la llevó a otra iglesia. A muchos controladores no les conviene que su familia, que su iglesia abra los ojos. Aún cuando la unción del Espíritu Santo en Lucas 4:18, Jesucristo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, no para jugar, no para divertir a la iglesia, no para darle a una iglesia carnal lo que quiere para hacer lo que quiere. No, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado, dice él, a darle vista a los ciegos. Porque hay gente que tiene ojos, pero no ven. Termino, queridos. Mateo 26, verso 38, luego del 40. Jesús se va al huerto de Getsemaní. Está a nada de ser crucificado. Dice, mi alma está, y dice en Mateo 26, 38, mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Y le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Querido,
Él le dijo, no pudieron, ¿por qué están dormidos? ¿No pudieron velar conmigo 1 hora? Y muchas veces el Señor dijo, para esta hora vine yo. Cuando hablamos de 1 hora, no hablamos de 60 minutos, hablamos de un tiempo donde Dios proféticamente destinó que sucediera algo. La crucifixión no podía aplazarse, iba a darse en el momento y en el lugar que Dios había determinado. La palabra velar significa estar espiritualmente despierto, atento, preparado. Implica discernimiento, precaución, una actitud constante. ¿Cómo estaba Pedro? Dormido. Y cuando el equipo apostólico se durmió, ellos no velaron. ¿Qué pasaría cuando el centinela se queda dormido? La ciudad entera deja de ser un lugar seguro y se convierte en un lugar, todo porque un hombre se durmió. Porque el dormirnos espiritualmente, que es lo que hacen muchos ministerios, adormilar, cuando alguien entretiene a su gente, la pone a dormir. Significa estar preparado. Si usted recuerda, había 10 vírgenes. Todas tenían lámpara. La lámpara, símbolo de la palabra, ¿no es cierto? Símbolo de una nueva estructura. Pero la diferencia entre las prudentes, entre las que entraron y las que no entraron, las que se salvaron y las que no se salvaron, fueron que una lámpara tenía aceite y la otra no tenía aceite. Unas estaban preparadas, las otras no estaban preparadas. Y las escrituras dicen, y las que estaban preparadas, entraron. El hecho de que José el soñador fue preparado cerca de 17 años, no por una iglesia, no por un ministerio, fue preparado por el Espíritu Santo de Dios. Y la preparación, el procesamiento de Dios para José fue durísimo. No sé cuánto lo podamos resistir. Pero cuando José el soñador se graduó, José el soñador se convirtió en un centinela de Dios. Vimos que un centinela tiene la capacidad, un profeta tiene la capacidad de ver algo que aún no sucede, algo que aún no viene, pero va a suceder o va a venir. Algo que aún no es, pero va a ser. Es cuestión de tiempo. ¿Y qué le dijo Faraón? Ahorita todo está bien. Son años de vacas, pero vienen después 7 años de vacas. ¿Y qué hizo? Se preparó. En los años de vacas gordas, almacenó. Y cuando vinieron los 7 años de vacas flacas, abrió los graneros, dio de comer, resolvió el problema, trajo salvación porque estaba debida y correctamente preparado. Querido, es importante que tú te pongas a pensar en esta tarde, en tu vida, no en la mía. ¿Qué todavía no es, pero sin duda va a ser? ¿Qué está por suceder en tu vida? Hace unos días, tristemente leía que una jovencita salía de un restaurante a trabajar. Ella iba a su casa como todas las noches, pero al atravesar una avenida, una camioneta la atropelló y la mató. La Biblia dice que un hombre que le había ido muy bien, y seguramente hay ahorita gente que me está viendo que le ha ido muy bien, que dijo, me ha ido tan bien que voy a tirar esta bodega y voy a hacer una más grande para poder guardar toda esa cosecha que me ha ido. ¿Y qué dice Dios? Tonto, necio, esta noche bien te vas a morir, esta noche vienen por tu alma. ¿Cuántas cosas, aunque hoy, en este momento, aún no suceden, están por suceder? ¿Cuántos peligros vienen en camino y ponen en riesgo tu vida, tu futuro, la de tus hijos, la de tus nietos? Pero tú eres el centinela, tú eres el responsable de ver las cosas antes de que sucedan y en tu casa tener la autoridad y el reconocimiento de la unción por parte de tu familia. Porque ¿de qué sirve? De que el varón tenga la unción. ¿De qué sirve que el varón reciba la revelación, vea las cosas cuando la esposa y los hijos no están correctamente sometidos a la estructura divina? ¿Va a sonar la alarma? ¿Va a sonar la trompeta? ¿Qué va a decir la esposa? No, hombre, no es cierto. ¿Qué va a decir los hijos? Está loco.
Entonces, aquí entendemos en este concepto la importancia, al igual que en el ejército, de que toda estructura debe estar sometida unos a otros. ¿Qué está por venir en tu vida? No porque todo esté bien implica que mañana vaya a estar. Más cuando el mal, pues, se ha esparcido. ¿Sí? Termino esto. La palabra velar. La palabra velar también viene de la palabra shamar. Shamar, en hebreo. Y la palabra shamar significa poner un cerco alrededor para defender y proteger. Repito, un centinela es un hombre poderoso. Un centinela es una mujer poderosa. ¿Por qué? Porque en el lugar de su asignación, Dios le permite ver cosas, peligros que van a suceder, pero aún no suceden. Y cuando este hombre o esta mujer suena la alarma, suena la trompeta, suena el shofar, le están dando la oportunidad al pueblo que se prepare. La palabra shamar, que es velar, que era la función de Pedro, la función de un padre de familia, la función de un pastor, la función de un profeta, la función de un gobernador, poner un cerco alrededor para defender y proteger. Job 1, del 9 al 10, Satanás respondió a Dios y le dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Voy a soltar una palabra profética con mucho temor y con mucho temblor. Pero el lugar seguro es Cristo. Cristo es el cerco, Cristo es la armadura de Dios. Cristo es el abrigo, Cristo es la sombra, Cristo es la nube, Cristo es la columna de fuego. Cristo lo es todo. Cristo es el alfa y el omega. Cristo es el camino, la verdad, la vida, el principio y el fin. Querido, cada vez que ven un ejército numeroso con una cantidad de soldados que no se podían ni siquiera contar y cercaba a Israel, Israel tenía un cerco, una protección. ¿No es cierto? Ya terminé. En una ocasión viene un rey poderosísimo que había conquistado toda la tierra, llamado Sennacherib, con un ejército de arriba de 200,000 soldados. Le pone un cerco a Jerusalén. Pasan los meses y empiezan a acabarse la comida, el agua en Jerusalén. ¿No es cierto? Y cuando empiezan a escasear la comida y el agua, producto del sitio puesto por Sennacherib, comienza la angustia. El pueblo comienza a juzgar, a cuestionar al rey de Israel. Cuando está todo a punto de venirse abajo, el rey se arranca los vestidos, se viste de cilicio y Dios, desde adentro, desde uno de los suyos, Dios le dice a través de un profeta al rey: mañana, a estas horas, no solamente se romperá el sitio, e Israel será libre, sino Dios enviará un rumor y se matarán unos a otros entre ellos y tendrán que huir. No es fácil creer esta palabra, no es fácil creer, porque para el hombre natural las cosas del espíritu reveladas por un profeta le suenan ridículas, locura, pero el hombre espiritual, a través de la fe que es Cristo, podemos creerlo. Y al siguiente día se cumplió. En otra ocasión, un rey pagano envía a todo un ejército a apresar a Eliseo. Y cuando el siervo de Eliseo, Jesse, ve que están rodeados por un inmenso ejército, ¿qué dice el profeta Eliseo? Jehová, te ruego que abras los ojos de mi siervo Jesse para que vea.
¿Y qué es lo que ve Jesse? Que había otro cerco puesto por Dios de un ejército de carros de fuego y de gente de a caballo. Querido, ser una atalaya es algo realmente serio, querido. Entonces, es importante en esta tarde entender que el mal no es que Dios envía el mal a la tierra. El mal que se propagó, el mal que se multiplicó dentro de muchos hombres y mujeres que nacieron y crecieron y se multiplicaron fuera de Dios, sin Dios, esta es la consecuencia. Hombres, como lo describe Pablo en la segunda carta a Timoteo, amadores de sí mismos, crueles, blasfemos, fríos, asesinos, violadores. De eso está llena la tierra. No es culpa de Dios. Esa es la consecuencia de un mundo que ha decidido sacar a Dios de la escena, de un mundo que ha decidido blasfemar contra Dios, de un mundo que ha decidido a través de ideas, de conceptos, de ideologías, destruir, ¿sí?, aún la fe de muchos escogidos. Tiempos de guerra, tiempos de guerra, tiempos donde los centinelas de Dios están siendo activados en todos los puntos de la tierra: África, Asia, Medio Oriente, los países nórdicos, Europa, Alaska, Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, México. Dios está levantando un ministerio nuevo profético, verdaderos centinelas, hombres y mujeres capaces de advertir a la iglesia que es tiempo de dejar de jugar, es tiempo de tomar las cosas en serio. Tiempos de guerra, tiempos de entender por el Espíritu que si no estamos en un lugar seguro, no solamente no veremos caer 1,000 y 10,000 a nuestro lado, sino nosotros caeremos. Nuestra salud decaerá, nuestras finanzas caerán. Por eso, querido, dice el libro de Apocalipsis, capítulo 18, verso 5. Oí otra voz del cielo que decía: ustedes, mi pueblo. Yo le digo, usted, pueblo de Dios, iglesia de Dios, salgan de Babilonia, salgan de Babilonia, salgan de Babilonia. Babilonia es un sistema creado por Satanás, donde a través de la religión, de la cultura, de la educación, de la industria, del comercio, del entretenimiento, de la economía, se crean prisiones invisibles donde la mente de 8,000 millones, de 7,000 millones de seres humanos se encuentra prisionera. Sal de Babilonia. Si no salimos de Babilonia, acabaremos haciendo lo que los babilonios hacen. Si Lot no hubiera salido de Sodoma, hubiera sufrido la misma suerte que sufrieron todos y cada uno de los habitantes de Sodoma y de Gomorra. Dios envió ángeles, Dios envió mensajeros, Dios envió profetas, y al principio Lot creía que era un juego. No les hizo caso y tuvieron que agarrar a Lot y sacarlo porque no se apuraba. Los yernos de Lot pensaban que era broma, que hablaba en broma a su suegro. Y hay mucha parte de la iglesia que cree que esto es broma. ¿Qué hay tiempo para arrepentirse? ¿Qué hay tiempo para esto? ¿Qué tiempo? El tiempo se ha acabado. El mundo entero está en guerra. 56 guerras activas, y ayer se oprimió un botón que tiene el potencial de involucrar a muchas gentes en un conflicto bélico que tiene el potencial en el corto plazo de desestabilizar la economía mundial. Sal de Babilonia. Deja de confiar en Egipto y en Faraón. No confíes en la bolsa mexicana de valores. No confíes en la bolsa de ninguna bolsa de valores. No confíes en lo que dice fulano, sutano, perengano. No confíes, confía en la voz del Espíritu Santo. El que tenga oídos para oír, oiga. Y el que no
es o no está entrenado para oír, sométase bajo el ministerio de un profeta, pero un verdadero profeta, no un falso profeta que dice una bola de burradas. Es tiempo de salir de Babilonia. Es tiempo de desconectarnos de ese sistema perverso, de ese sistema que viene en caída. La economía del mundo está gravemente enferma, está enferma de muerte. Querido, querida hijo e hija de Dios, hoy en el nombre del Señor yo sueno el shofar. En el nombre del Señor hoy sueno la alarma. Hoy toco la trompeta en el nombre de Jesucristo. Lanzo una advertencia y el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a usted que es de la iglesia. Desconéctese, deje de confiar en el sistema económico y en lo que los gobernantes y los sabios del mundo dicen. Porque Dios dice, la sabiduría del mundo es animal, es terrenal y es diabólica. Comience hoy, porque ya no hay tiempo, a guiar su vida, a elaborar estrategias con la sabiduría que desciende de lo alto. Haga al Espíritu Santo el centinela, el atalaya de su vida, que aún en cosas pequeñas, como no te vayas por esta calle, y cuando lo obedecemos por la otra calle, alguien se iba a pasar un alto, nos iba a investir y nos iba a matar. Los que son guiados por ese precioso y maravilloso centinela de Dios que es el Espíritu Santo, vamos a ser salvados no solamente de la muerte eterna, sino también de muchos peligros, del mal que toma muchas formas y que nos ataca de muchas maneras. Pero oigan, la iglesia debe seguir predicando. Hoy es más que importante que la iglesia no se detenga, que el mensaje de Dios pueda amplificarse. Muchos de los productores o generadores de contenido en YouTube, nadie les paga, nadie los patrocina, sino gente que se suscribe, que decide congregarse, que decide consumir el contenido, son los que aportan a través de los superchats, a través de PayPal o alguna otra herramienta. Eso no lo copiaron a nosotros. La iglesia es una comunidad. Cuando usted recibe a Cristo, la palabra comunidad es se unen a alguien gente que tiene algo en común. Es una comunidad. La gente que es parte de una comunidad tiene comunión porque tiene algo en común.